buenos días a todos. Primero de todo, agradeceros que estéis aquí para oírme y también, como no, al comité organizador por invitarme a poder expresarme y dar una idea sobre la estimulación basal y, bueno, qué es lo que puede hacer un fisioterapeuta desde este campo y trabajar a través de él en una de las enfermedades con una niña que tengo en el colegio, que es el síndrome de Cri-du-Chat o el del maullido de gato. Si tendríamos que empezar por saber qué es la estimulación basal, y para ello tendremos que hablar de Andreas Froelich en Alemania, que ya en los años 70 se planteó qué se podía hacer con niños gravemente afectados, porque claro, hasta ahora, en los años 70, un niño con una enfermedad grave o con una enfermedad crónica, pues con tantas dificultades entendían que el proceso educativo que se estaba contemplando, si un niño no tenía capacidad de comunicación, no tenía capacidad de relacionarse con sus compañeros, no entraba dentro de ese modelo pedagógico. Por lo tanto, esos niños se encontraban en casa o en residencias o hospitalizados porque también tenían pues una salud precaria. Fue el primero que ideó la manera para escolarizar a estos niños con discapacidad grave. Y él analizó la actividad fetal y el niño recién nacido. Y este fue el origen del desarrollo basal. Es decir, que ofrecer estímulos muy sencillos con los cuales el niño se interesa de su entorno, de sí mismo y es capaz de entrar en eso tan importante que es comunicarse hacia el mundo exterior. Por lo tanto, la estimulación basal, ¿a quién va dirigido? Pues entendemos que tanto a niños como a jóvenes que presentan una deficiencia importante, tanto en el área motora, por supuesto en el área mental, psíquica, es lo que más nos afecta, en la comunicación, en los trastornos somáticos y en el de conducta. Os puedo decir que en el colegio no solamente trabajamos con niños con parálisis cerebral, con esta niña Alba, que sufre esta enfermedad, sino también con autistas. Es decir, el intentar llegar a que ellos puedan expresar su mundo interior y puedan aceptar también todos los estímulos externos para reconducir esa comunicación es muy importante para todos los que trabajamos con niños y, como no, para el fisioterapeuta. Por lo tanto, tendríamos que empezar por entender qué es la estimulación. Y no cabe duda que es crear condiciones para desarrollar las capacidades y el desarrollo de ese niño. Yo siempre me he planteado si soy terapeuta o educativo o pedagógico. No sé, cuando uno se mete en un área de enseñanza, realmente lo de terapeuta nos viene muy pequeño, puesto que yo, cuando tomo contacto con un niño con unas dificultades, me planteo cómo puedo ayudar a desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, la estimulación la entendemos desde este punto. Y también, pues que no cabe duda que los estímulos del medio son registrados por los órganos sensitivos y representan la estimulación más importante en el crecimiento estructural del cerebro. Es decir, todos los inputs que de alguna manera va recibiendo el niño, aunque esté con unos problemas sensoriales muy importantes. ¿Para qué? Pues para generar un entorno estructural donde podamos ofrecer posibilidades a ese niño. Y lo que es muy importante es de generar esos estímulos para producir movimiento. Desde el movimiento más elemental, que va a ser todas las sustancias que tiene el organismo, hasta movimientos mucho más estructurados y funcionales, como son los movimientos del cuerpo y después, como no, los movimientos de la mente. Una vez que hemos concretado qué es la estimulación o qué entendemos por la estimulación, habría que ver qué es basal. Y entonces, este señor lo que quiso es ver que la percepción basal desde la percepción intrauterina. El feto, a partir del tercer mes, ya es capaz de sentirse, de tocarse, de moverse, de oír todas las sensaciones que la madre le transmite,
desde el pulso cardíaco, desde la voz, desde la temperatura que tiene dentro. Entonces, al percibir, aprendimos en lo esencial de nuestra tierna infancia. Y esto nos genera una relación con nuestra actividad de movimiento, muy importante. La capacidad de moverse por sí mismo posibilita el desarrollo de una percepción diferenciada. Hay que entender que la vida, desde que se genera en esa célula, que se desarrolla y forma el individuo, no deja de ser un movimiento hasta el día que dejamos de existir en este planeta. Básicamente, hay tres pilares por los cuales la estimulación basal trabaja. Uno sería la estimulación somática, es decir, sentir con todo el cuerpo a través de la piel. La primera, la piel, es el elemento por el cual nosotros nos comunicamos más primariamente, desde que el niño nace y, como os he dicho, ya dentro del seno materno. Y a través de él podemos hacer todo un programa de estimulación, desde utilizar todas las sensaciones de presión, de calor, de tacto, con las cuales podemos empezar a comunicarnos con ese niño o esa niña. Indudablemente vamos a tener todas unas herramientas para, de alguna manera, que el niño reciba esa información y después de respuestas. Otra área sería la vibratoria, sentir el interior a través de las ondas vibratorias. Es decir, como os he dicho, el sonido de que el niño vaya escuchando todo a través del seno materno ya son sensaciones primarias que tenemos. Pero también la vibración no solamente es a nivel también de frecuencias. Todas las frecuencias que tanto por la voz como frecuencias lumínicas y sonoras, como veremos, las percibe el niño. Y otra área muy importante sería la vestibular, la sensación de la gravedad y la posición en el espacio, muy importante para el equilibrio y para después la visión de coordinación visual, y eso nos puede ayudar mucho a la hora de generar un movimiento en el individuo. Otras áreas con las cuales nos vamos a apoyar es la auditiva. Y aquí es donde yo quiero adentrarnos en las terapias naturales. Pienso que el fisioterapeuta puede, utilizando estas herramientas, tener una mayor individualización del trabajo hacia estos niños en el aula de estimulación basal. Por lo tanto, en el área auditiva vamos a utilizar la musicoterapia y la sonoterapia, ahora después os lo explicaré, para incidir más de qué manera podemos actuar en esa salida del niño de su entorno. En la visual tenemos el estudio de la cromoterapia, que es interaccionar entre las partículas, los fotones, y las moléculas que forman los tejidos biológicos. Es decir, entender la bioenergética y así poder actuar de una manera mucho más concreta. Y la olfativa, por el mundo de la aromaterapia. Es decir, que a través de las esencias nosotros podremos actuar a nivel del cuerpo físico por todos los elementos químicos que tienen las sustancias de las esencias en el campo energético y en el campo espiritual o anímico. Lo veremos después. Pero vamos a ver qué es el síndrome de Cri-du-Chat o el maullido de gato. Es una delección, es una delección del material genético del brazo corto del cromosoma 5. Por lo tanto, sí que hay una causa concreta que hace que este niño tenga las patologías que vamos a ver. Su incidencia es, como veis, un caso cada 50.000 niños nacidos. De ahí que lo cataloguen como una enfermedad rara. Y hoy en día hay de unos 500 a 700 casos en toda España. Vemos que hay una forma esporádica, no se sabe aún por qué, se rompe ese trocito de cromosoma, y hay una parte que sí que es por herencia de la madre. ¿Qué características tiene Alba? Pues vemos que lo principal es el bajo peso y el llanto agudo causado por la hipoplasia laríngea. Esto es lo que más nos caracteriza nada más nacer la niña, la microcefalia, un crecimiento lento,
y, por supuesto, un desarrollo mental y de aprendizaje también muy lento, que se queda siempre en un área. Estamos hablando de un proceso madurativo de entre 6 a 8 meses como mucho. Tiene enfermedad, cardiopatía. El aprendizaje, ya hemos dicho, está en ese mundo donde se mueve, que no tiene capacidad de relación con sus compañeros. Por lo tanto, tendríamos que ver que pedagógicamente hay que darle unas necesidades muy concretas. Y para ello, el aula de estimulación basal nos va a ayudar mucho en los objetivos terapéuticos como fisioterapeutas. Yo tengo muy claro que esa niña tiene unos problemas ortopédicos, la han operado de la cadera izquierda, ha alcanzado la bipedestación, pero no es capaz de mantenerse en pie porque al cogerse no es capaz de alguna manera de tener esa acción de presión, y después mantiene una cantidad de estereotipias cada vez que muestra una insatisfacción y una, vamos a decir, realmente un estrés ante el entorno, porque no es capaz de estar a gusto. Por lo tanto, la propuesta en el aula de estimulación basal sería a nivel somático. Vamos a darle todos unos estímulos sensoriales a través de la piel, como es el masaje Sandala. Es una técnica que ya las madres en la India lo practican, utilizando un ritmo concreto y todo un pase de masaje por la espalda, por los brazos, con una acción muy centrípeta hacia afuera y ayudando a la niña a entrar en una primera comunicación con el terapeuta. Muy importante, para mí lo principal es que Alba y yo entremos en una comunicación para entrar en unos objetivos terapéuticos. Yo no puedo estresar a Alba con unos objetivos de tenerla de pie o que se mantenga sentada o que tenga un control de cabeza o de tronco si en ella no tiene una aceptación y una necesidad de poder comunicar conmigo. A través de la parte somática ella va a entrar en una percepción de todo su cuerpo y nos ayuda a entendernos los dos. En la parte vibratoria, aquí vemos, esto es un colchón de agua en el cual los altavoces están dentro y nos da una gran cantidad de trabajar con la musicoterapia. Podemos utilizar elementos naturales, el agua, en sus diferentes, desde el mar. Todos nos hemos tumbado en la playa y hemos cerrado los ojos. La sensación de oír el mar, ya sea una ola suave o en una ola fuerte, dependiendo en la situación que se encuentre Alba. Yo a Alba a veces tengo que estimularla porque está muy bajita, porque ha pasado un constipado, porque tiene la vitalidad muy baja y se queja porque está cansada. La operaron de vegetaciones porque se dormía en los tratamientos del esfuerzo. Ahora, desde que le respira mucho mejor, tiene más capacidad de aguantar las sesiones. Entonces, con este colchón podemos incidir desde un trabajo de musicoterapia. Y en el vestibular, indudablemente, el que ella encuentre en el movimiento cada vez un aprendizaje y un placer a la hora de trabajar y reaccione tanto con la mirada como con el tronco, nos va a dar muchas posibilidades a la hora de trabajar, entendiendo cuál es su ritmo. Con la musicoterapia observamos que el niño es capaz de relajarse y también de vitalizarse, según, como os he dicho, los ritmos que podemos utilizar. Conociendo los conceptos de musicoterapia, podemos perfectamente activar al niño o relajarlo antes de la sesión de fisioterapia. Pero también con la sonoterapia, es decir, utilizando solo las notas musicales. Si nosotros somos capaces, a través de un estudio de los centros neuroendocrinos, qué nota musical es la que sintoniza con ese centro neuroendocrino, pues entonces a través de xilofones, campanas tibetanas, etcétera, etcétera, podemos incidir en ese segmento y sintonizarlo. De la misma manera que un guitarrista tendría la capacidad de sintonizar o afinar una cuerda para que toda la melodía fuera la correcta. Si nosotros, a través del sonido, es decir, de una nota musical, somos capaces de incidir sobre su cuerpo, no lo tiene que oír, sino sentir la vibración. Eso es la sonoterapia. Entonces, conociendo un poco esa escala musical, podemos actuar a nivel del niño según en qué centro neuroendocrino, qué glándula, y
trabajar con él desde ese punto. La cromoterapia, pues como os he dicho, es el lenguaje del color. Saber de alguna manera cuáles son las frecuencias y por qué actúa tanto el cuerpo físico como mental. Aquí vemos los 3 colores básicos. Estas son unas columnas que tenemos en el aula de estimulación basal. ¿Y por qué poner un color otro? Pues indudablemente, si sabemos que el amarillo, la frecuencia del amarillo, es el orden y es el ritmo, y que es la frecuencia de las células, porque al fin y al cabo nuestros elementos que organizan nuestras funciones es la célula, y su representación eléctrica son los fotones, veremos que podemos actuar en ese momento de atención, porque una de las dificultades que tenemos con Alba es incidir en conectar con ella y que nos atienda, que atienda a su mundo exterior. Por lo tanto, en un trabajo con ella, trabajaremos primero con el amarillo, puesto que es trabajar con la mente también. Después vemos que el azul, si tenemos un día que la niña está mucho más nerviosa, vemos que el azul genera el dinamismo. El dinamismo se genera porque las partículas positivas y negativas producen movimiento. Esa es la frecuencia del azul. Nos genera protección, sube las defensas, porque de alguna manera la comunicación y el trabajo de la movilización de las cargas genera que todas las actividades fisiológicas mejoren. Por lo tanto, mejoran los fluidos y movilizamos los iones. En el plano, vamos a decir, no concreto, el abstracto, genera el ánimo, mejora el ánimo en las personas. Y si nos vamos a la frecuencia del rojo, vemos que es una frecuencia muy lenta, genera la fuerza. No cabe duda que es la que mantiene la gravedad de las partículas y es la sangre la que de alguna manera tiene esa frecuencia y representa la materia. Se rige por las leyes de la gravedad. Entonces vemos que los tejidos en el cuerpo humano permanentemente tienen una actividad y un consumo energético, razón por la cual necesitamos renovarla constantemente. Aquí vemos cómo cada célula de este tejido epitelial tiene una frecuencia determinada, responde a una frecuencia determinada dentro de la gama de colores. De la misma manera podemos actuar focalizando una frecuencia en la cara de este niño, estimulando un hemisferio y otro con un tipo de color, o actuando a nivel de lo que es el campo electromagnético de este niño. Todos tenemos un campo electromagnético que está con unas diferentes frecuencias. Pues nosotros, sabiendo con qué frecuencia queremos actuar, podemos incidir de esta forma para que los fotones caigan en forma de lluvia y incidan en lo que es en el campo electromagnético. No de la otra manera, que entonces los fotones penetran en los tejidos. Todos hemos tenido... Bueno, ¿y cómo funciona el color? Pues os he dicho que si el color es información, nosotros solo cantamos la información que nos es precisa a nosotros mismos. Es decir, de la misma manera que tenemos aquí un móvil y de alguna manera hasta que las ondas, la clave no aparezca determinada, esa información no va a poder pasar por el móvil. Es decir, que el color tiene una frecuencia y tiene una longitud de onda. La frecuencia es la que nos va a dar la clave para activar esa célula o ese comportamiento, si es en el plano psíquico o físico. También podemos aplicar el color de forma puntual en todo lo que son el estudio de la medicina china, es decir, a través de los puntos de acupuntura utilizando una frecuencia determinada, ya que los circuitos o meridianos de acupuntura tienen una información, canalizan una información, nosotros lo único que hacemos es estimular el punto para que haga una acción a nivel cerebral. Y otra de las áreas sería, como hemos visto, la aromaterapia. Es todo un mundo en el cual podemos incidir tanto... Os he puesto aquí una esencia, lo que pasa es que esto es muy grande y no sé si habéis sido capaces de olerlo, lleva una hora, que es la mandarina. La mandarina es una de las esencias con las cuales trabajo más con los niños porque calma a nivel mental. Podemos aplicarlo a nivel tópico, en el masaje que utilicemos, podemos hacer que lo huela o incluso podemos hacer que tome 2 gotitas. Entonces, indudablemente,
las esencias, el mundo de la aromaterapia es todo un mundo en el cual podemos trabajar conociendo el estudio de las esencias, las que son más expansivas, tienen una energía expansiva, o los que tienen una energía hacia adentro. No solamente porque nos digan que la lavanda es relajante o en este caso la mandarina, sino de alguna manera cuál es la que necesita la niña en ese momento, por su naturaleza. Yo os puedo decir que Alba es una niña muy nerviosa, muy inquieta, tiene movimientos muy agitados, es decir, siempre está con un exceso de actividad. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esencias que calmen esa actividad. Serán esencias de una energía, vamos a decir, yin, es decir, energía que baje ese umbral de expansión que tiene tan fuerte. A nivel anímico, es una niña que enseguida que la situación no es gratificante, empieza a llorar o se manifiesta desde agitaciones estereotípicas moviéndose. Entonces, sí, hemos demostrado que de alguna manera en el aula de estimulación basal, quitándole estímulos externos y entrando en una fijación de la atención, la niña es capaz de mantener mejor su control de tronco, se cae menos, o sea, yo la pongo a lo mejor en el gimnasio de fisioterapia y la niña se mantiene, pero ya al momento pierde esa atención porque no le gratifica. Sin embargo, aquí es capaz de estar más tiempo sentada y indudablemente reacciona de diferente manera con un color o con otro. Como vemos aquí en la fotografía, Alba, que siempre babea, tiene la boca abierta, cómo es capaz de interesarse por ese olor y olfatearlo. Podemos hacer toda una escala de esencias y ir haciéndole oler el día o en la situación en la que se encuentre. ¿Qué hemos observado con el trabajo de la estimulación basal? Primero, hemos bajado su umbral de excitación y ha disminuido el llanto, que es una forma de manifestar su estrés. Hemos encontrado mayor interés al entorno. Ella es capaz de, en estos momentos, cuando yo me comunico con ella y la llamo, le digo, me extiende los brazos. Claro, yo entiendo que a lo mejor las personas que no trabajan con estos niños parece que eso es una tontería, pero el hecho que la persona comunique contigo y tenga una acción a la hora de actuar, para nosotros los fisioterapeutas que trabajamos con niños es fundamental, porque los objetivos que marcamos no tendrían ninguna respuesta si no es llegar a sacarlos de ese aislamiento en el que se encuentran. Colabora con los ejercicios, es decir, en vez de manifestar llanto e incomodidad, participa más, se gratifica, juega, o coge objetos, o sujeta la pelota. Y sobre todo, muy importante, en esos momentos disminuye sus estereotipias y su babeo. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a una cosa, que de alguna manera conseguimos que sea más feliz. Uno de los objetivos que nos planteamos en la terapia. Pues agradeceros vuestra atención y decir que es muy importante llegar al alma del niño para poder trabajar con él. El llegar a los sentimientos para que él pueda mostrar qué es lo que quiere y, sobre todo, muy importante, la comunicación entre el terapeuta y el niño a la hora de buscar unos objetivos, para que eso se pueda trasladar a todo el proceso global del trabajo. La fisioterapia no solamente tiene que ser en la sala de tratamiento ni en el aula de estimulación basal, sino a lo largo de todo el proceso que el niño está, por lo menos en el colegio, y no cabe duda que transmitirlo cuando está en casa. Si logramos entender el ritmo que tiene Alba de funcionamiento y de comunicación, podremos entenderlo y comunicarnos con ella y hacerla más feliz. Esto es lo que os quería transmitir. Gracias. Bueno, aunque vamos un poquito justos de tiempo, quería abrir un turno de preguntas si alguien tiene alguna que hacer. Allí. Sí. No sé, no he contado, pero... En primer lugar, felicitarte por tu exposición tan bonita y
del trabajo de estimulación basal y yo lo aplico en pacientes neurológicos adultos, sobre todo en pacientes con afectación grave como Avigil y demás, y sobre todo es un trabajo que se puede aplicar muy bien dentro de la UCI. Si hay un fisioterapeuta que se dedique al tratamiento de pacientes neurológicos en coma inducido y demás, se puede trabajar y aplicar estas técnicas muy bien. Lo que sí que me ha llamado la atención que no has utilizado en estimulación basal el tema del gusto, del sabor, los sabores. Sí, bueno, sí que basándonos en el conocimiento también de qué sabor es el que la niña tendremos que trabajar dependiendo de los 5 elementos, podríamos buscar cuál. Vamos a ver, podemos estimularla utilizando aleatoriamente todos los sabores, es decir, amargo, dulce, salado, o podemos incidir en la niña cuál es de los sabores el que necesita más. Esta es la diferencia y a mí me gustaría un poco que nos quedáramos con la idea de que a través de las terapias naturales yo puedo hacer todo un seguimiento de, pues voy a pasarle los botecitos de sabores, o picante, o intentar ver cuál es su necesidad para equilibrar sus respuestas. Lo podemos hacer de una forma secuencial, efectivamente el gusto es una de las partes que también se trabaja, o de alguna manera sabiendo, por ejemplo, en ella es muy importante el elemento tierra, que tiene que ver mucho con toda la parte del dulce. Entonces, en ella va a estimularse mucho desde el dulce. No lo trabajo tanto porque para ella es un estímulo excesivo, siempre está babeando y metiéndose la mano en la boca. Por lo tanto, es una de las respuestas que quiero inhibir un poco y no lo trabajo por eso. No lo he comentado mucho porque en ella, desgraciadamente, se hace hasta grietas interdigitales de llevar siempre las manos húmedas. Entonces, es una de las áreas que con ella no suelo trabajar mucho porque ya lo tiene excesivamente estimulado. ¿Alguna pregunta más? No sé, creo que no. Aquí lo que pasa es que... Bueno. Aportando un poquito, o sea, otra manera, no sé si lo hacen, el de roce piel con piel, enseñarle a piel con piel con su madre, esto en función al trabajo que se hace con los niños ciegos, también es... Cuando hablo de aromaterapia, también una cuestión mucho más natural, que lo hemos hecho, el olor de las ropas de la casa, de la familia. O sea, indudablemente, de la misma manera que tú estás estimulando al niño a que huela, a que perciba los olores a través de su nariz, indudablemente ese niño va a despertar más en los olores que reconoce. Que yo creo que, como os he dicho, basándonos en los estímulos del recién nacido, ella, a pesar de tener un síndrome, ella cuando nació olió a su madre, seguramente no buscó el pecho, no tuvo esa percepción de placer a la hora de intentar buscar el pezón de su madre, se le tuvo que alimentar vía alimentación por biberón. O sea, pero de alguna manera el que reconozca todos los olores tanto de su madre como de su padre, tiene mucho apego a su padre, cada vez que ve al padre se tira encima del papá. O sea que claro que debe reconocerlo. Lo único que nosotros estamos haciendo es reentrenar esos estímulos para que ella después sea capaz de reconocer otros olores que tiene en la memoria. Sí. La instrumentación que usas en principio es sencilla, pero hay cosas que, por ejemplo, el colchón de agua con música dentro, eso es complicado, ¿no? Bueno, podemos mirar, hacerlo de lo más básico posible. Todos tenemos un equipo de música y unos altavoces y una pelota de bobas, ¿verdad? Pues podemos poner una pelota de bobas y los otros altavoces, y yo os digo que a través de ahí también podemos hacer trabajo vibratorio. Esto ya está diseñado, hay equipos dentro del mundo de la estimulación basal, hay estas columnas. Podemos diseñar todo un conjunto de cosas muy básicas que no son muy caras, o bueno, pues la industria ya te diseña este colchón
que tiene 500 litros, que los altavoces están abajo y que indudablemente todos sabemos que las ondas traspasan y se conducen mejor en un medio de agua que en el aire. Pero indudablemente con una pelota de bobat y 2 altavoces de cualquier equipo de música podemos también trabajar. O sea que hoy en día todo está inventado, hay toda una cantidad de elementos de material de estimulación basal, pero nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras manos, es el elemento de estimulación basal más importante. Si conocemos el mundo de la aromaterapia, tenemos una gran cantidad de esencias para trabajar y, por supuesto, si conocemos el lenguaje del color y la cromoterapia, pues podemos actuar desde filtros cromáticos para generar toda una secuencia, tanto como os he querido explicar, de focalizar al niño y que esa vibración le llegue al cuerpo, a la vibración de todo su cuerpo, no solamente para trabajar en un aspecto psicológico, es decir, los colores nos pueden impresionar y un color a unos nos puede dar una sensación y a otros otra, pero indudablemente nuestras células sí que reconocen las frecuencias y son estimuladas por esas frecuencias, por eso estamos vivos. Finalmente, Jaime, ese trabajo es en un colegio de educación especial. Yo trabajo en un centro de educación especial, como os he dicho, y indudablemente ahí montamos un aula de estimulación basal. También un poco era el hecho de, a lo mejor muchos compañeros de aquí no tocan el mundo de la educación especial y no conocen que se están montando estas aulas de estimulación basal a lo largo de todos los centros de educación en toda España y en toda Europa. O sea que en España yo trabajo en la Comunidad Valenciana y os puedo decir que todos los centros de educación especial públicos y privados en más o menos grado han montado un aula de estimulación basal. También lo pongo aquí para que a lo mejor una persona que trabaja a nivel privado pueda también utilizar estas herramientas y aislar y estimular la percepción para mejorar las respuestas en los niños y en los adultos. Ojo, yo creo que la estimulación basal sirve para reconocer esos estímulos primarios que nos pueden ayudar a tener mejor respuesta. Muchas gracias. Vale, disculpen, pero tenemos que cortar, que tenemos un retraso importante. Pasamos ya al aula práctica con Chema Zazagoita sobre el manejo de las secreciones y si hay alguna pregunta la dejan para la mesa de conclusiones. Les recuerdo de nuevo que ha habido la modificación ligera en el programa.